iniciativa. Es realmente grato contar con ustedes, con los periodistas, porque creemos que no solamente se trata de leer los resultados electorales, sino de ver el proceso que hay por debajo, ¿no? Todo lo que hay por debajo, así que les sirva, creemos que así será. En primer lugar, el facilitador va a hacer la exposición sobre aspectos conceptuales del diseño y el diseño de encuestas electorales, de manera que se tenga una base sólida, digamos, para lo que sigue, que es el ejercicio, un ejercicio práctico, es bastante sencillo, ya lo verán. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, no duden, pueden levantar la mano y en ese mismo momento nosotros les damos la palabra para que puedan hacerle para que puedan plantearle sus dudas o comentarios o lo que sea al facilitador, de manera que sea bien fluido, ¿no? La cosa es que sea de ida y de vuelta, la cosa es que no quede ninguna duda por despejar, que ustedes se vayan con toda la información que necesitan, así que no duden, por favor, en participar. Queremos que sea algo bien participativo, ¿no? Les presento a Álvaro Chirino. Él es estadístico y matemático de profesión, es investigador de Fundación ARU, es docente universitario y es conocido en el medio como promotor de la alfabetización estadística, de la cultura del dato y la evidencia basada en investigación, que es esto lo que hacemos en ARU y que queremos replicar en esta iniciativa en democracia, ¿no? Todo con un carácter técnico, objetivo y medible, ¿no? Para no caer en este clima de la polarización. Así que sin más, les presento a Álvaro. Álvaro, adelante, por favor, para ya comenzar. Bueno, ahora sí, perdón. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Álvaro Chirino. Voy a ser el facilitador de este taller el día de hoy. Comentarles que hemos tenido el día de ayer también otro taller abierto al público y este en específico está orientado justamente a los periodistas con el objetivo de tal vez ahondar aún en más dudas, abrir el espacio justamente para ver, de explicar algunos conceptos que en algunos casos pueden parecer extraños en la terminología de las encuestas, ¿no? Ese es un poco el objetivo de este taller. Les estoy presentando ahora les estoy mostrando en la pantalla, les estoy compartiendo en realidad la presentación que voy a hacer el día de hoy. Va a durar aproximadamente 1 hora y 20 minutos más o menos. Vamos a terminar tipo 9:30, me imagino, para después dar paso igual al lanzamiento de la página web, que justamente les vamos a invitar más tarde en un enlace del chat para que igual puedan acompañarnos en el lanzamiento de la página web que tenemos en la iniciativa, que además ofrece varias herramientas adicionales para tener una idea de la lectura de la distinta información electoral que está presente ahora, ¿no? Así que, sin más, empecemos con el taller. Como comentó Natalia, igual no duden en hacernos las preguntas cuando tengan la duda o activar su micrófono, levantar la mano y a partir de eso nosotros podemos retroalimentar o tratar de dar la respuesta en ese momento. ¿Ok? Bueno, el taller se denomina Lectura y Análisis de Encuestas Electorales. Es un taller virtual. Y vamos a tener los siguientes puntos a lo largo de la exposición. Son 6 puntos. Uno muy corto relacionado a lo que es la iniciativa, lo que es Fundación ARU, que es la institución que alberga esta iniciativa, y finalmente, bueno, las motivaciones del taller. Después vamos a ver algunos conceptos generales en las encuestas. Vamos a ahondar en las fichas técnicas de estas encuestas. Después algunos tips en la lectura de la encuesta. Principalmente esto va a estar orientado a las omisiones que hacen muchas encuestas o algunas características que diferencian unas encuestas de otras. La información electoral adicional como punto 5 y finalmente, bueno, otras herramientas para medir el pulso electoral. De manera rápida iniciemos con el punto 1, presentando a la institución, a la iniciativa y finalmente un poco el por qué nos interesa hacer este taller. Fundación ARU es un centro de investigación, es lo que también se denomina un tanque de conocimiento, un think tank. Tenemos más de 10 años de experiencia y Fundación ARU tiene una agenda basada en 3 pilares: la investigación, el análisis y la recolección de información y la gestión del conocimiento.
¿no? En la parte de investigación hemos hecho bastantes investigaciones con diferentes instituciones público-privada, la cooperación, relacionadas a temas de bienestar, monitoreo, sistemas de monitoreo, temas de economía política, y en la recolección de información, análisis de datos, hemos hecho censos locales, hemos hecho encuestas a diferentes unidades de análisis, ¿no? Colegios, hogares, empresas, todo en el marco de guiar una investigación, ¿no? No como una respuesta a un tema de mercado, sino más relacionado a procesos de investigación, ¿no? Esa es una de las características de ARU. Y bueno, finalmente la gestión de conocimiento, que básicamente es parte de compartir mucha de la expertise que tiene ARU en algunos temas, y bueno, contribuir también a la discusión y generar espacios para esta discusión, ¿no? Tenemos cursos, talleres, encuentros, ¿no? Que se han ido realizando a lo largo del tiempo. Y bueno, tal vez mencionar igual que Fundación Aro está catalogada dentro de un ranking de instituciones que la Universidad de Pensilvania saca cada año. Y en el 2019 Fundación Aro se encontraba en el puesto 47 dentro de los think tanks de Centro y Sudamérica. Se encontraba en el puesto 82 dentro de las think tanks de Social Policy, y se encontraba en el puesto 125 en el tema de Best Independent, que está relacionado justamente a esta idea de independencia como institución, ¿no? Mencionar que ARO es la única institución boliviana que está en estos dos rankings. Y justamente el último muestra un poco nuestra vocación de ser investigación lo más objetiva posible, apartidaria, apolítica, ¿no? Y justamente eso guía nuestra investigación, con el fin justamente de contribuir al conocimiento para la mejor toma de decisión en distintos ámbitos, ¿no? Políticos, académicos, ¿no? Para la sociedad en su conjunto. A partir de esto, y dentro de nuestra agenda de economía política, nace la iniciativa en democracia. Es una iniciativa justamente que tiene el objetivo de promover el debate electoral, pero con lo que ARU sabe mejor hacer, que es contribuir con información objetiva y medible, ¿no? Queremos dar evidencia a esta discusión, y evidencia desde distintos ángulos, ¿no? Uno es contribuir al conocimiento con estos talleres a partir de la discusión de cuán pertinente es una encuesta y qué cuidados hay que tener al leer una. Vamos a producir hemos producido bastantes herramientas relacionadas a evidencia que puede contribuir justamente a esto, la capacitación en temas electorales. Y bueno, estamos generando también en la página web material que ayude de alguna manera a entender algunos procesos del ejercicio electoral o el ejercicio de la democracia en este caso. En la página en democracia.bo van a encontrar ustedes, ¿no? El lanzamiento es justo hoy a las 10 de la mañana. En la página en Democracia van a encontrar ustedes al menos 3 herramientas: un comparador visual de programas electorales que permite contrastar de forma visual, en base a algunos temas, las diferentes ofertas electorales que existen. También tenemos esta idea de información estadística. Hay un pool de indicadores que ustedes pueden mirar en temas de educación, economía, medio ambiente, ¿no? Son 5 grandes temas que hemos elegido con algunos indicadores para que ya las personas puedan ver cuál es el estado actual en esos temas, y a partir de eso puedan leer tal vez con mayor detenimiento parte de los programas electorales, para ver si eso puede ayudar a tomar una decisión si es que aún no se ha realizado. Y finalmente tenemos un espacio virtual, ¿no? Que tiene mucho material relacionado a la promoción y la cultura de los valores democráticos. Eso es lo que vamos a encontrar en la página. Y bueno, esto es en general la iniciativa en democracia, que nuevamente es una iniciativa que es parte de la Fundación ARU. Bueno, la motivación del taller es relativamente sencilla. La primera es que las encuestas normalmente cobran mucha relevancia en los procesos preelectorales. Aparecen ahí, se discute nuevamente de encuestas, después de mucho tiempo, bueno, tampoco, ¿no? El 2019, antes de las elecciones de octubre, igual había una discusión sobre qué decían las encuestas. Entonces, parece ser natural que antes de un proceso preelectoral se empiece a hablar harto de las encuestas. Hay una discusión sobre si una encuesta señaliza o no la acción o cómo los votantes van a ir finalmente a votar, y de alguna manera parece que determinan acciones, ¿no? Uno de los frentes políticos se bajó recientemente, seguramente porque a partir casi el día siguiente de que salió la encuesta de Tu Voto Cuenta, ¿no?
parecería un proceso ahí relacionado entre esas dos, ¿no? Es todavía una pregunta abierta, ¿no? Y para nosotros lo ponemos como agenda abierta en el sentido de que se pueden crear mecanismos basados en investigación, basados en procesos que nos den una respuesta de cuánto influyen en nuestro contexto las encuestas, ¿no? Es un tema que nosotros estamos viendo la forma de cómo abordar para lograr recabar la mayor evidencia para verificar si esto es cierto o no. Y ahí entran muchos de los experimentos electorales que a veces se pueden realizar en estos contextos. Una segunda motivación es, bueno, que el mercado de encuestas en Bolivia es muy amplio y tal vez es poco competitivo, porque si ustedes comparan la ficha técnica de hoy hacia la de año pasado, hacia la del 2014, muchas de las empresas tienen un mismo procedimiento para hacer estas encuestas. No hay una gran diferencia. Tal vez por la pandemia, lo más novedoso es que ahora se están haciendo encuestas telefónicas que no se hacían antes, pero en general son casi las mismas estrategias, ¿no? Parecen estar segmentados, ¿no? Estas encuestadoras siempre están asociadas a algún grupo en particular de medios o algún grupo particular de empresas, o alguien los contrata, ¿no? Siempre tenemos una idea de un canal con su encuesta y la marca de esa empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, parece que está segmentado de alguna manera. Y bueno, el último punto que creo que es determinante, casi nunca se da información completa de estas encuestas, ¿no? Uno puede entrar a la página de la Corte Electoral o del órgano electoral, perdón, y ve ahí los estudios o los reportes de estos estudios y no son completos, ¿no? No nos ofrecen mucha información para indagar realmente cuál es la calidad de ese estudio. En términos, en economía hay un concepto que es justamente el de mercado de limones, donde nos estamos acostumbrando a tener estudios no malos, pero bueno, no, de dudosa calidad, ¿no? Nos pone a pensar si realmente son o no son estudios confiables, ¿no? Y esa es justamente la discusión por la cual vale la pena introducir la idea de estos talleres, ¿no? La polarización es evidente, ¿no? La polarización en la población es evidente. Entonces, este es otro tema que nosotros creemos que a partir de estos talleres uno puede tener más herramientas para tomar su voto, ¿no? Conociendo un poco el riesgo de las encuestas, conociendo también una idea de cómo están funcionando internamente y tratar de asociar alguna idea de calidad sobre estas, ¿no? Bueno, finalmente, si bien es cierto, las encuestas son importantes, existen otras herramientas, otras estrategias que nos pueden permitir mejor mirar el panorama respecto a cuál es la sensación electoral que está generándose en la población, ¿no? Les voy a presentar al final bastantes herramientas en realidad, donde uno puede ver o más información electoral o puede tener una idea de cómo la gente está reaccionando en este momento respecto tal vez a algunos candidatos o algún tema en particular. Vámonos con los conceptos generales en las encuestas. Vamos a responder la primera pregunta que es obvia en este caso. Bueno, ¿qué es una encuesta, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae acá en este taller en realidad? Y la respuesta es en realidad muy sencilla. Una encuesta es una investigación más, ¿no? Es una investigación como cualquiera, parte de una duda razonable, ¿no? de una hipótesis que el investigador se plantea y quiere responder mediante un proceso ordenado de pasos, ¿no? Es una investigación más. Una encuesta en particular tiene un flujo de trabajo bastante complejo, ¿no? Desde que uno piensa lo que quiere responder hasta que esto finalmente se concluye, ¿no? Dentro de este proceso del quehacer de una encuesta hay 5 aspectos fundamentales, ¿no? Al momento de entender qué hace a una encuesta y qué hace una encuesta en todo este proceso. Y esos 5 puntos, ¿no? Estos 5 componentes primordiales, ¿no? Los enuncio acá, pero todos estos parten de una pregunta de investigación, ¿no? Y nos imaginamos que las personas que contratan estas encuestadoras, a las encuestadoras en sí mismas, generan una pregunta de investigación que quieren responder. En este caso podría ser, bueno, ¿quién ganará las próximas elecciones nacionales? ¿O cómo estará conformada el órgano legislativo? ¿No? Son preguntas que motivan la búsqueda de la respuesta a esas preguntas, ¿no? Y la búsqueda de esas respuestas parte por hacer una encuesta, ¿no? En la mayoría de los casos. Y una encuesta como tal tiene al menos estos 5 pasos, ¿no? Estos 5 componentes. Cada uno es muy importante porque dentro de cada uno se puede estar generando algún tipo de sesgo, ¿no? Algún tipo de sesgo o algún tipo de problema en su construcción, ¿no? Y eso puede también generar
una mala lectura de la información, ¿no? Malos resultados finalmente para el análisis. De manera muy corta, el diseño temático es la fase en la que se construye el cuestionario que se va a preguntar a las personas que se van a encuestar. Aquí se diseña la forma de las preguntas, qué preguntas vienen antes, qué preguntas se realizan después, el tono, las comas, las palabras, ¿no? La pronunciación, ¿no? Las opciones que tiene el informante al momento de responder la encuesta, ¿no? Todo eso se genera dentro del diseño temático, ¿no? El producto del diseño temático es un cuestionario. Tenemos la segunda parte, que es el diseño estadístico, que básicamente es esta estrategia de muestreo, ¿no? Cómo vamos a acercarnos a la población de la cual nosotros queremos hacer o queremos conocer la respuesta respecto a nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo nos acercamos a ellas, no? Las encuestas dicen, bueno, no es posible entrevistar a los 7 millones de personas que están, más de 7 millones de personas que están registradas en el padrón. Lo que podemos hacer es sacar una muestra de ellos y a partir de esa muestra tratar de responder la pregunta, ¿no? Eso se define justamente en esta parte del diseño estadístico y es el soporte teórico que garantiza que nuestra encuesta, entre comillas, es representativa de una población más grande, ¿no? Aquí se tienen que dar las condiciones para que eso suceda. Después tenemos el diseño de operativo de campo, que es desplegar a las personas, a los encuestadores que van a recabar la información, ¿no? Llevando el instrumento que se ha diseñado en diseño temático y de alguna manera yendo al lugar donde se ha destinado que tiene que hacerse las entrevistas a partir de este proceso de muestreo. Ese es el diseño de operativo de campo. Que en nuestro contexto, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Las encuestas, por ejemplo, de CS Mori ya están utilizando teléfono, ¿no? Lo que hacen es, en base a una base de datos, llaman a números de celular de forma aleatoria. La iniciativa de Tu Voto Cuenta y la encuesta que hizo Ipsos ayer, en teoría son encuestas que se hacen en terreno, ¿no? Entonces, seguramente hay algún criterio donde les dicen, tienen que ir ustedes a este punto del territorio, este manzano, esta comunidad, y despliegan ahí a los encuestadores para que vayan en esa parte, ¿no? Toda esa parte logística se define en esta parte de diseño de operativo de campo. Que el mayor problema que puede tener en algunos casos es justamente que estamos confiando la recolección de la información en un equipo de encuestadores que justamente va a ir a acercarse al informante, ¿no? Ahí lo más sensible es este grupo que esperamos que en el mejor de los casos estén capacitados de la misma forma, lleven un protocolo muy similar al momento de recabar la información para no estar generando algún tipo de ruido al momento de esta recolección, ¿no? Ruido que puede después volverse en un error para cuando uno quiere hacer el análisis, ¿no? Entonces, esta es otra etapa importante de las encuestas. El diseño de procesamiento, que es en realidad el mecanismo con el cual se va a registrar la respuesta de los informantes. Antes, el diseño de procesamiento en las encuestas que se hacían en papel, decía, bueno, el encuestador llega con su hoja de papel, llena, esta hoja de papel llega a un centro de cómputo y ahí empiezan a transcribir, ¿no? Entonces, ese era el diseño de procesamiento antes y a partir de esa transcripción se hacían procesos de consistencia y se armaba la base de datos. Ahora ese procesamiento un poco ha variado, la mayoría de las encuestadoras utilizan tecnología basadas en encuestas utilizando tablets o celulares, entonces están frente al informante cara a cara y empiezan a llenar la información directamente en una tablet, ¿no? Y ahí uno pensaría que el procesamiento es un poco más ágil, ¿no? Pero igual tiene sus problemas, ¿no? Las herramientas normalmente digitales tienen el inconveniente de que igual son susceptibles a errores humanos, ¿no? Un encuestador, en vez de marcar la opción A, puede marcar la opción B por error, ¿no? Y eso se está registrando en el sistema y se está metiendo algo de ruido ahí, ¿no? Después tenemos la última etapa, que pensando que todo esto ha salido bien, ¿no? Tenemos una base de datos lista con el objetivo de buscar responder la pregunta de investigación. Esos son los 5 componentes primordiales al momento de hacer una encuesta y cada uno de ellos genera algún tipo de error que vale la pena tratar de controlar, ¿no? El diseño estadístico tiene un error estadístico por sí mismo. Normalmente todas estas etapas generan errores que en estadística se llaman errores no muestrales, ¿no? Errores que están fuera del componente matemático, digamos, sino son errores generados justamente por algún mecanismo de mala capacitación, de mala manera de diseñar una pregunta, ¿no? Esos son ese tipo de errores que están ahí presentes.
Vámonos a nuestros conceptos relevantes para entender esto de la estrategia de muestreo, ¿no? Nos vamos a concentrar principalmente tal vez en estos dos puntos, diseño temático y diseño estadístico. Inicialmente en todo esto lo que es el diseño estadístico, que es lo que normalmente se presenta en una ficha técnica, y cuando veamos los tips vamos a ver algo del diseño temático, ¿no? Los otros puntos no se comenta mucho en los informes técnicos, solamente les comento que igual son importantes y tienen igual sus sesgos, pero estos dos son en realidad tal vez los que guían justamente el estudio al inicio, ¿no? Cómo preguntamos y cómo obtenemos la muestra. Este esquema trata de mostrar un concepto básico de lo que es un proceso de muestreo. Hay una población definida, de tamaño N mayúscula. En este caso pensemos que son los 7.300.000 personas, ¿no?, que están registradas en el padrón para votar. De esas personas lo que nosotros queremos obtener es acercarnos o conocer prácticamente la intención de votos que esta población tiene respecto a algunos candidatos, ¿no? ¿Cuál será el porcentaje de votos que obtendrá el candidato X, el candidato Y y el candidato Z? Estos valores que están definidos en la población se conocen como parámetros. Estos valores se conocen como parámetros y estos parámetros normalmente no los conocemos hasta el día de la elección, ¿no? Ese día se revelan estos parámetros. Posiblemente en este momento muchas personas no han definido a quién van a votar, ¿no?, pero finalmente estos elementos hacen parte a lo que es la población, ¿no? Son a los que nosotros nos queremos acercar o quisiéramos conocer, ¿no? Esta es la meta de una encuestadora, ¿no? Tratar de predecir estos valores, ¿no? Tratar de acercarse a estos valores. Población, parámetros, ¿no? Población y parámetros. La encuesta por muestreo dice, nosotros saquemos una muestra de este grupo, ¿no?, con algún criterio, ¿no?, que más adelante vemos qué criterios existen, con algún criterio. Sacamos una muestra, un pedazo más pequeño de esta población a la cual le vamos a llamar muestra. Con esta muestra de tamaño N pequeña, ¿no?, por convención, queremos estimar a estos parámetros, ¿no? Queremos acercarnos lo más posible a estos valores reales de la población. Entonces, en la muestra hacemos nuestras preguntas y tratamos justamente de acercarnos a estos valores. En la muestra se van a generar estos componentes, ¿no?, que son el porcentaje de votos X, Y y Z, igual desde la muestra, con la intención de que estos valores sean lo más cercano a estos parámetros. Esa es nuestra intención o la intención de una encuestadora. A estos valores que se generan dentro de la muestra se conocen como estimadores, ¿no?, o el estimador. Son valores que tratan de estimar el parámetro real, ¿no? Por eso son estimadores. Lo ideal es que sean lo más cercanos posibles, ¿no? Ahora, para que un estimador tengamos cierta certeza de que es un buen estimador, de que se acerca bastante a un parámetro, ¿no?, la estadística ha desarrollado toda un área de estudio que es justamente el muestreo, ¿no? Y dentro del muestreo existe una clasificación muy, muy general que es, existen muestras probabilísticas y existen muestras no probabilísticas. En general, las muestras probabilísticas son las que nos dicen que ha existido un proceso aleatorio para seleccionar a la muestra de esta población. Ha existido algún proceso aleatorio, es decir, ha existido algún sorteo, ¿no? Nos hemos puesto en alguna bolsa los 7 millones y hemos empezado a sacar bolillos para empezar a entrevistarlos, digamos, ¿no? En el caso de las encuestadoras que hacen ahora el método telefónico, han generado una base de datos de teléfonos, de celular, ¿no?, de todas las posibles combinaciones de celular que hay en Bolivia, y han empezado a llamar de forma aleatoria, ¿no? Ahí está su mecanismo probabilístico en teoría, ¿no? En el caso de Tu Voto Cuenta, crea segmentos alrededor de recintos electorales en toda Bolivia, y a partir de este listado de todos estos segmentos en Bolivia, hace una selección aleatoria, ¿no?, de estos segmentos, y manda justamente las brigadas de esos segmentos para que hagan las encuestas, ¿no? Este componente probabilístico es primordial, porque es el único que garantiza el proceso de retorno, que en estadística se llama inferencia. El proceso que me dice que los votos en particular, este estimador de acá, es un estimador representativo de esta población, ¿no? Solo las muestras probabilísticas me garantizan eso.
La otra pata es los muestreos no probabilísticos, ¿no? Que son de alguna manera los muestreos intencionados, los muestreos por cuotas, los muestreos que no necesariamente tienen un componente aleatorio, ¿no? Son los que no podemos tener una idea de cómo han sido seleccionados los individuos. Esos son muestreos no probabilísticos. Pueden servir para tener una idea de cómo está pensando un segmento, pero no son representativos, ¿no? De ninguna manera. Entonces, hay que distinguir eso bien. Ahí las encuestas tienen que ser probabilísticas para pensar en este retorno a la población, para pensar en este proceso de inferencia. Y un quinto concepto, que es el concepto del marco muestral, ¿no? El marco muestral es la forma en la que nosotros vamos a acceder a la población, ¿no? ¿Cómo vamos a acceder a la población para obtener la muestra? Este marco muestral nos va a dar una idea del alcance real de nuestra encuesta, ¿no? En el caso de las encuestas telefónicas, el marco muestral es un listado de todas las combinaciones de los celulares posibles en el país. En el caso de Tu Voto Cuento, de las encuestas que hace, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, este marco muestral es una colección de diferentes segmentos o áreas que ellos le llaman. En el caso de las áreas amanzanadas, su marco muestral son manzanos, por ejemplo, ¿no? Los manzanos, que son relativamente estructuras geográficas que se pueden acceder fácilmente mediante imágenes satelitales y después mandar, por decir, a encuestadores, ¿no? Eso es un marco muestral que se utiliza en esos casos. O en el caso del área rural, ¿no? Un listado de comunidades que proviene del censo. Ese es un listado que se tiene inicialmente para hacer justamente el sorteo después hacia la muestra, ¿no? Un marco muestral es un listado que nos va a permitir acceder a la población. Esos son 5 conceptos que son importantes inicialmente dentro de este concepto de muestreo. Nuestro segundo lámina de conceptos relevantes, la cobertura estadística, ¿no? La cobertura estadística es cuál es el alcance del estudio, ¿no? Y esto está justamente, depende del marco muestral, ¿no? Depende del marco muestral que nosotros tengamos. Ahí hay que hacer una puntualización importante que en el caso, por ejemplo, de Ipsos y de Tu Voto Cuenta, su cobertura estadística es Bolivia, ¿no? Es Bolivia porque dice que hacen encuestas cara a cara en la población. Entonces pensamos que su cobertura es toda Bolivia. Sin embargo, estas encuestas no tienen el componente que sí tiene una elección, que es justamente estos votantes del exterior, estos votantes de fuera de Bolivia, ¿no? Que son más o menos 3% y algo, ¿no? Entonces, estas encuestas no tienen una cobertura completa necesariamente del fenómeno, sino una cobertura parcial, ¿no? Relativamente alta, ¿no? Es casi el 96% versus este 3% que está en el exterior. En cambio, las encuestas telefónicas, la cobertura que alcanzan es máximo a las personas que tienen teléfonos. Ese es el alcance de este tipo de encuestas, ¿no? Y ese grupo en la población, según la última encuesta del INE del 2019, es aproximadamente el 85% de la población mayor de 17 años tiene un celular y lo usa. Entonces, ahí tenemos un problema de cobertura en algunos casos, ¿no? Entonces, un concepto importante es esta cobertura estadística, ¿no? ¿Cuál es el alcance que finalmente va a tener una encuesta? Un segundo elemento importante en términos de conceptos es el concepto de conglomeración, ¿no? No es lo mismo ir a hacer encuestas a un listado de teléfonos o ir a hacer encuestas a manzanos, ¿no? Porque estadísticamente en estas unidades se están generando distintos tipos de SOR. Cuando hablamos de conglomerados, que es decir, una unión de diferentes unidades de análisis, ¿no? Los manzanos en un manzano uno puede encontrar una colección de personas, ¿no? de 17 años o más, de interés, pero es que están reunidas dentro del manzano, ¿no? O en una comunidad también. Es distinto que mandar una brigada que vaya a una comunidad elegida y haga la encuesta, que tener un listado de celulares y hacer ahí la encuesta. Los sensores que se están generando son distintos. Normalmente, en la presencia de conglomerados, el error es mayor, ¿no? Que tener una lista de las unidades de análisis. Entonces, es importante este concepto de conglomerado justamente por eso, ¿no? Porque mientras más conglomerados existen en un estudio, se está generando de alguna manera mayor error, ¿no? Se está generando mayor error. Y depende mucho incluso de cuánta muestra se va a obtener de estos conglomerados, ¿no? Un ejemplo de esto clásico es si nosotros hiciéramos una encuesta en un colegio y queremos saber la edad de un curso determinado, digamos, la edad de sexto de secundaria, ¿no? ¿Cuál es la edad de los estudiantes en sexto de secundaria?
Dará lo mismo si yo pregunto a 3 estudiantes o pregunto a 20 estudiantes, ¿no? ¿Cuál es su edad de un curso típico de sexto secundaria? Es muy probable que la edad sea muy común en ese curso porque todos están en el mismo nivel. Entonces, una muestra pequeña será suficiente en ese caso, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con la idea de la conglomeración. Mete esta idea de error, digamos, en cuanto al comportamiento de estos conglomerados, de estos manzanos o estas comunidades, ¿no? El segundo concepto es la idea de la estratificación, ¿no? Que nos da una idea de, si bien es cierto, la población está ahí conformada por los 7 millones, deben tener algún tipo de asociación relacionada a la temática de estudio. Tal vez esta población se está concentrando, no sé, el patrón de votos puede ser muy diferente según ciertas zonas en específico, ¿no? Entonces, si nosotros podemos detectar esa conformación o ese patrón de votos, podemos crear lo que se llama un estrato y a partir de eso mejorar de alguna manera los niveles mejorar los niveles de estimación, por ende reducir el error que se puede estar generando. En nuestro país la estratificación es muy poco usada, ¿no? Las encuestas en general de Tu Voto Cuenta, Ipsos y Siesmori, lo que hacen es estratifican de acuerdo al tamaño de la población, ¿no? Ciudades capitales, ciudades intermedias, ciudades, centros menores y áreas dispersas, ¿no? Uno puede pensar que sí, digamos, el comportamiento en ciudades capitales es muy distinto a la parte de las áreas dispersas, ¿no? Sí es probable que sea diferente, pero no es la mejor estratificación, ¿no? Ahí hay otras herramientas que uno podría utilizar para estratificar mejor y aproximarse mejor incluso a entender el fenómeno ahí, ¿no? Entonces, la estratificación es otro punto importante acá, vale la pena mencionar. Y bueno, está después el tema de la ponderación o el factor de expansión, ¿no? Como nosotros estamos obteniendo una muestra de una población, para hacer el proceso de inferencia, para después de la muestra volver a la población, tenemos que introducir este concepto de factor de expansión. ¿A cuántas personas va a representar una persona en la muestra? ¿No? Como es parte de una población, ¿a cuántas personas representará? Esa es la idea del factor de expansión. Por ejemplo, si yo tuviera una población de 100 y yo saco una muestra de 2, en un mundo ideal, cada una de estas 2 personas va a representar a 50 personas de esta población de 100, ¿no? 50, 50 y tengo la idea de los 100. Eso es lo que hace el factor de expansión, hacer esta idea de vuelta, digamos. El proceso de inferencia nos va a garantizar poder construir factores de expansión que hacen esto. Ahora, las encuestas electorales no siempre generan factores de expansiones iguales, digamos. Si fuera 100 la población y tengo una muestra de 2, lo ideal es que cada uno de estos represente 50-50. Van a ver que más adelante tengo un gráfico ahí, que en algunos casos las encuestas están generando mayor representatividad, o sea, una persona representa, por decir, a 98 personas de estas 100 y la otra persona representa solo a 2. ¿No? Entonces, estas asignaciones que dependen justamente del diseño muestral, igual pueden estar afectando el comportamiento electoral, ¿no? Y hay que tener cuidado para ver cómo se está conformando este factor de expansión en las encuestas. Y bueno, otro concepto relevante es las incidencias de respuesta, ¿no? Las incidencias de respuesta están orientadas en el mensaje de la no información es también información, ¿no? Las encuestas nos revelan que hay una gran cantidad de indecisos, ¿no? Las encuestas nos dicen hay una gran cantidad de indecisos, ¿no? Según la encuesta de Ipsos de ayer hay 20% de indecisos, pero no nos dicen cuál ha sido un poco el proceso interno de sus encuestas, ¿no? Las encuestas generan rechazo, ¿no? Una encuestador llega a una puerta, dice, bueno, quiero entrevistarle, no, cierra la puerta y no quiere, rechazo, ¿no? Esa magnitud puede estar significando algo. La falta de contacto, ¿no? Llega a una puerta, nadie le abre, no sabe qué ha pasado. La gente que no está ahí en sus casas posiblemente tenga un patrón específico de votación, puede significar algo. El informante no calificado llega a una casa y hay puro niños o adolescentes y no puede hacer la encuesta. Entonces, estas incidencias de respuestas son importantes, incluso en la magnitud, ¿no? Imaginemos que una de estas encuestas nos dice que han tenido incidencias del 20%, ¿no? De cada 10 puertas que han tocado, 2 le han rechazado, o 2 no le han atendido, o 2 no o tenían informante no calificado. Lo que nos están diciendo en el fondo es que la encuesta en realidad no expande a toda Bolivia, sino expande a los que ya han decidido abrir la puerta, ¿no? Y este otro grupo que no ha decidido abrir la puerta puede tener patrones de comportamiento muy diferentes, en este caso, en el componente electoral. Esta información, ninguna de las encuestadoras nos la da. No nos dicen, digamos, cuántos intentos ha tenido que hacer Siesmori
para lograr una llamada, ¿no? He tenido que realizar 20 intentos para conseguir recién una llamada exitosa, ¿no? Por decir, ¿no? Ese es un ejemplo, o en el caso igual de las encuestas cara a cara, ¿no? He tenido que tocar 15 puertas para lograr 13 entrevistas. Esto es lo que es, este es un concepto muy, muy relevante, ¿no? Ahora, esto de la estratificación, volviendo a eso, tengo un gráfico acá que les quiero mostrar bien rápidamente, y es que existe un cierto comportamiento histórico en cuanto al apoyo electoral, que vale la pena que las encuestadoras en un momento vayan a tomarlo en cuenta, ¿no? Porque esta historia electoral nos va a permitir incluso focalizar mejor nuestras encuestas, ¿no? Qué mejor que mandar encuestas a los lugares donde existan más indecisos, o más que indecisos, que siempre en el tiempo se han comportado de forma muy cambiante, digamos. A veces han votado por el candidato a veces para B, ¿no? Entonces, eso puede estar ocurriendo también. Este gráfico lo que muestra es un poco la trayectoria del MAS desde las elecciones del 97 hasta el 2009. A nivel municipal, ¿no? A nivel municipal. Estas líneas son para los municipios principales, por ejemplo, ¿no? Para comentarles rápidamente, esta de acá que se ve más arriba es la del municipio de El Alto. Este es el municipio del Alto y nos dice, bueno, cuando apareció el MAS, pasó de 0 a tener un apoyo de casi el 25%. Para la siguiente elección, pasó a tener un apoyo de casi el 60%. Para la siguiente elección, pasó a tener 80%. Para la siguiente elección, pasó a tener un apoyo del 85%, digamos, ¿no? Entonces, hay un comportamiento electoral histórico que deberíamos aprovechar, digamos, ¿no? Es muy probable que si se va a hacer encuestas al alto, tengamos respuestas altas para este candidato, por ejemplo, ¿no? Es muy probable. Es poco probable que en el tiempo este candidato se desplome y caiga a cero, ¿no? Es muy poco probable. Tal vez este caso es el más significativo en estos 4 años de elecciones, que es justamente el caso de Sucre, ¿no? Es el municipio de Sucre donde inicia, sube hasta 50 y después cae, pero no cae tanto, cae hasta 40 más o menos, ¿no? Entonces, y todos los demás municipios, que son los otros puntos, si se dan cuenta, ninguno cae o cae estrepitosamente aquí abajo, ¿no? Hay una historia electoral que lo acompaña, entonces sería ideal detectar justamente tal vez los municipios que se han mantenido por aquí abajo, ¿no? Que son los que han ido seguramente cambiando, que no tienen un apoyo contundente a un determinado partido o no. Y ahí estos municipios finalmente, la suma de ese agregado es el que determina finalmente cómo se comportará el electorado, ¿no? Si voy a municipios que siempre votan por un candidato o por otro, entonces que vaya a hacer las encuestas resulta a veces un poco insulso porque sé cuál va a ser el patrón. Entonces, menos muestra a esos grupos donde hay más información, donde, digamos, hay una polarización mayor a un candidato, ¿no? Y más muestra a los municipios donde hay mayor fragmentación del voto, digamos, ¿no? Donde están muy divididos. Eso es lo que normalmente debería suceder, pero no se hace en ninguna de las encuestas. Y esa es la idea de la estratificación, justamente, identificar estos grupos, ¿no? A ver, hago ahí una pausa antes de entrar al siguiente punto que nos hace Maika Tudela, que nos dice, bueno, los conglomerados agrupan a gente que tiene determinada característica común. Para responder eso, en realidad, esa es la definición de un estrato determinado. La estratificación es en realidad esa definición, ¿no? Los estratos tratan de generar grupos que tengan cosas muy similares, ¿no? Como en este caso de los municipios. No sería ideal tener los municipios de tipo A, tipo B y tipo C, digamos, clasificados en base a algún comportamiento electoral histórico. ¿No? Esa sería la idea de los estratificados. Los conglomerados son en realidad la conjunción de unidades de análisis que no las podemos romper fácilmente, por ejemplo, pero que nos sirven para acceder a ellas cuando se hace una encuesta, ¿no? Por ejemplo, tengo los 7 millones de personas. ¿Cómo llego a esas 7 millones de personas? No tengo un listado de los 7 millones de personas que están en el padrón. Bueno, las tengo, por decir, la corte, pero eso no es accesible. ¿Qué hacen las encuestadoras? Bueno, pensamos, ¿dónde están agrupadas estas personas? ¿Qué unidad las agrupa? Y yo puedo acceder a esas unidades fácilmente. Entonces dicen, bueno, en el área urbana, estas personas necesariamente viven en alguna casa y esas casas están en manzanos. Entonces, un manzano es un conglomerado al que yo podría acceder fácilmente porque, si bien es cierto, no hay una lista de manzanos, pero ya con la tecnología uno puede hacer lista de manzanos con imágenes satelitales y puede tener unidad de cuántos manzanos hay en toda la parte amanzanada de Bolivia. Y en el caso rural, bueno, ¿dónde estarán las personas en el área rural? Bueno, tienen que estar en las comunidades que se han registrado en el censo. Sale un listado de todas las comunidades y las comunidades en ese caso hacen una idea de conglomerados. Esa es un poco la idea de conglomerados. Son unidades de alguna manera naturales,
que me facilitan acercarme a ellas para el proceso de selección, ¿ya? Bueno, después nos preguntan, generación, clase, identidad, ¿puede ser? Sí, o sea, lo ideal es que los podemos agrupar. Ahora, lo preocupante es que las encuestadoras, ninguna encuestadora utiliza información histórica para esto, ¿no? Sin ir muy lejos, nosotros tenemos estudios donde identificamos ciertos municipios y ciertos recintos que de alguna manera sintetizan el comportamiento de toda Bolivia, digamos, ¿no? A lo largo del tiempo, los patrones de votación que se lograban en toda Bolivia, estos recintos y estos municipios las reproducían de manera casi exacta. Entonces, de alguna manera, toda Bolivia, todo el sincretismo de Bolivia estaban en esos recintos o en esos municipios, ¿no? Entonces, uno podría mirar los resultados de ese recinto, de ese municipio y saber qué va a pasar en todo el país, digamos, ¿no? Parte del análisis de esa información nos permite detectar este tipo de cosas, ¿no? O en una encuesta va a tener a los que sí siempre van a votar por un candidato o no nunca van a votar por un candidato, y también tener este grupo de municipios que van fluctuando en el tiempo, ¿no? Sí, gracias, Maika Tudela, por la pregunta. Ya, entonces, avanzaremos a las fichas técnicas. De manera muy general, voy a ponerles un ejemplo aquí muy sencillo. Vamos a imaginar que tenemos a población de Bolivia, digamos, con los 7 millones de personas. Tenemos 3 candidatos X, Y, Z y tenemos 2 encuestadores, ¿no? Ese es el objetivo de una encuesta. Además, vamos a aceptar que podemos contactar a estos 7 millones de personas, sabemos dónde buscarlas, y cuando las contactemos las vamos a poder entrevistar y nos van a revelar exactamente por quién van a votar, ¿no? Ese es un ejemplo en un mundo perfecto, ¿no? Es este escenario estamos poniendo idealmente. Además, tenemos una bola de cristal que nos dice cuál es el comportamiento de esta población. El candidato X dice que va a tener el 40%, el candidato Y 29% y el candidato Z 29%, ¿no? Los últimos 2 candidatos están muy parejos. Digamos que es ese mundo perfecto con nuestra bola mágica, ¿no? ¿Qué es lo que hace una encuesta en esta situación, ¿no? Una vez que una encuestadora decide definir un tamaño de muestra y hacer el proceso de selección aleatoria, hay un mundo de muestras posibles, ¿no? Según el tamaño de muestra, ¿no? Se configura un mundo de muestras posibles, y eso se los muestro acá, digamos, en una pequeña simulación. Imaginemos que tenemos a 300 encuestadoras, ¿no? Cosa que no pasa, ¿no? Tenemos 300 encuestadoras. Si las 300 encuestadoras siguieran el mismo protocolo, mismo cuestionario, misma recolección, mismo método, podríamos tener una idea del comportamiento del fenómeno, que es, ¿no? Que es justamente esta idea del histograma. Acá les muestro 2 histogramas, uno para el apoyo al candidato X, ¿no? Por dónde estará, y el otro para la diferencia entre el candidato X y Y, ¿no? Que son los 2 más votados de alguna forma, ¿no? Si tuviéramos acceso a las 300 encuestadoras, tendríamos una idea de todo el fenómeno, y la mayoría de las encuestadoras debería estar muy cercana a un valor y podríamos confiar en ese resultado. En la vida real no tenemos eso. Tenemos 1, 2 o 3 encuestadoras que nos dan una idea, ¿no? Aquí está la encuestadora 1, acá está la encuestadora 2, y el valor real que no observamos está justamente acá en 40, en el caso del X. La encuestadora 2 nos dirá, bueno, la muestra, el candidato X va a obtener 40 punto algo de votos, ¿no? La encuestadora 1 nos dirá, va a obtener 43 puntos. Con un tamaño de muestra de 1000 en una población de 7 millones. Eso es lo que está haciendo la simulación. En este escenario, para la diferencia entre el primero y el segundo, la encuestadora 1 nos dice, no hay segunda vuelta, ¿no? Porque la diferencia entre el primero y el segundo es de casi del 17%. Mientras la encuestadora 2 nos dice, sí hay segunda vuelta, ¿no? Porque es un valor inferior al 10%, ¿no? Es un valor de 9.8. Entonces, esto es lo que puede pasar y lo que nos está pasando en algunos casos, ¿no? Hay algunos encuestados que salen que hay segunda vuelta, no hay segunda vuelta, y nos dan mucha información, ¿no? Ahora, en este marco es importante destacar lo que es el concepto del margen de error y confiabilidad, ¿no? El margen de error. El margen de error normalmente es la banda que se crea alrededor del dato que nos da la encuestadora, ¿no? Si la encuestadora nos dice que el resultado es de 43 puntos, pero con un margen de error de 3 puntos, nos está diciendo en realidad que el verdadero valor, ¿no? El verdadero valor se encuentra 3 puntos a la izquierda y 3 puntos a la derecha, ¿no? En este caso, el verdadero, si bien es cierto, yo estoy dando, la encuestadora 1 dice, yo estoy dando una estimación del 43% para el candidato X, con un 95% de seguridad, te puedo asegurar que el verdadero valor se encuentra entre
39.9 por decir, y 47. ¿No? Te doy una banda de confianza ahí, de dónde está el verdadero valor. Con eso el margen de error justamente ayuda, por ejemplo, a construir estas bandas, ¿no? En este caso, la encuestadora 1, en el punto izquierdo, justo toca con el valor real, por ejemplo, ¿no? ¿Cuán importante es la muestra? Si yo subo una muestra de 2000, por ejemplo, ¿no? Si yo subo una muestra de 2000 encuestas por lugar, lo que va a suceder necesariamente es, a ver, esperemos un momento para ver que todo trabaje. Ahí está. Si yo subo una muestra de 2000, de alguna manera los valores se van a empezar a acercar mucho más al valor real, ¿no? Y si yo subo una muestra de 15,000, que es justamente el tamaño de la muestra de tu voto cuenta, ¿no? Alrededor de 15,000, van a ver qué va a pasar con estas bandas de acá, ¿no? Cada vez van a estar más cerradas, ¿no? Estas 300 encuestadoras cada vez van a ser más precisas. Entonces, el tamaño de muestra sí de alguna manera garantiza que el valor, cada vez nos estamos acercando con nuestra estimación más al valor real. Eso garantiza, pero igual, no sé si se dan cuenta acá en este ejercicio, ambas encuestadoras, la encuestadora 1 y la encuestadora 2, con el mismo método, una dice que el candidato X tiene más de 40, otra dice que el candidato X tiene menos de 40. En el caso de la diferencia en el caso de segunda vuelta, la encuestadora 1 dice que no hay segunda vuelta y la encuestadora 2 dice que sí hay segunda vuelta. Y teniendo igual incluso una muestra muy grande. Esas cosas son posibles cuando hay estos fenómenos de valores muy cercanos, ¿no? En este caso 40 y 29, ¿no? Las encuestas son muy sensibles y por ahí se están equivocando en esos puntos, ¿no? Entrando a lo que tenemos como práctica en nuestro contexto, tenemos ahí las encuestas de CMORI, Mercados y Muestras, Ipsos y Tu Voto Cuenta, de las últimas encuestas que han hecho. Bueno, tal vez ahí me ha faltado actualizar la información de Ipsos que ha salido ayer en la noche. Es muy parecida en cuanto a lo que se hace, solamente que la cobertura ahora mejora de Ipsos, ¿no? Ahora es nacional, urbano, rural, según su ficha técnica. Cosas que tenemos que mirar en estas fichas técnicas para entender un poco cómo están funcionando, ¿no? Uno, el tema de la cobertura, ¿cuál es el alcance? ¿No? Todas estas encuestas son, por lo menos la de CIESMORI, las primeras, nacional, urbano, rural. Sin embargo, las de CIESMORI, las últimas dos que ha hecho, en agosto y en septiembre, son nacional, urbano, rural, pero condicionadas a los que tienen acceso a teléfono o precisamente a acceso a celular. Esto, en estadística, a los métodos que se hacen cara a cara con celulares, ¿no? Cara a cara, pero con celulares, se les llaman normalmente los métodos CAPI, ¿no? Las encuestas tipo CAPI. Pero cuando se hace cuando no se hace cara a cara, pero se le hace mediante un teléfono, a esas encuestas se les denomina las encuestas CATI, ¿no? Son las encuestas CATI. Las CAPIs, que son cara a cara, ¿no? Que se hacen mediante conglomerados, ¿no? Mediante esos seleccionadas, normalmente generan más error, como les había dicho. Y las que son por listado, en realidad en un mundo perfecto, digamos, son las mejores, en teoría, ¿no? Salvo el error de cobertura que en este caso tienen los teléfonos. Sin embargo, si uno revisa las fichas técnicas de CIESMORI, puede ver que, aún cambiando de metodología de CAPI a CATI, el error global que ponen en sus fichas técnicas no varía. Y es algo que nos tiene que llamar la atención. O sea, nos están diciendo que es lo mismo hacer una encuesta cara a cara en campo que hacer una encuesta telefónica. Al final, estamos generando el mismo nivel de error, ¿no? Y en estadística esto no es cierto, ¿no? Normalmente una encuesta cara a cara, ¿no? Tiene el doble de error de una encuesta que se hiciera a partir de un listado, que es como en este caso los teléfonos, ¿no? O sea, aquí hay algo que vale la pena revisar porque sí tiene ciertos problemas, ¿no? Mercados y muestras, bueno, ahí está, tal vez el mayor comentario de mercados y muestras es, bueno, que las últimas han hecho CATI, y en la primera creo que era cara y no especificaba si usaba un dispositivo celular o un dispositivo electrónico para llenar las encuestas, ¿no? En el caso de Ipsos, entiendo que la encuesta de ayer ya es nacional, urbano, rural, y bueno, igual es cara a cara, ¿no? Y el error está muy cercano a 2.2, ¿no? Van a ver que el error también de Ipsos igual es muy cercano a 2.2, y ahí llama nuevamente la atención de que en el caso de CIESMORI, teniendo otra metodología de recolección, el error se mantenga, ¿no? Cosa que en estadística no es cierto para esto, ¿no? Y bueno, Tu Voto Cuenta, que tiene un error mucho más pequeño, asociado justamente a su tamaño de muestra, y tiene una cobertura nacional, urbano, rural, y la metodología es entre CATI y CAPI, ¿no? Según su ficha técnica, ¿no? En teoría, hoy van a revelar a la 1:30 su segunda encuesta, y valdría la pena ahí mirar cómo estaban cambiando su ficha técnica.
Tocando esto del desorden global de la encuesta, hay que tener en consideración varios aspectos en esto, ¿no? Una cosa es el margen de error planificado. Una cosa es el margen de error planificado que nos dan en una encuesta, que es lo que normalmente nos dan en su ficha técnica. Este es el margen de error que ellos han planificado antes de hacer la encuesta, ¿no? Pensando en cómo se iba a comportar la población. Otra cosa es el margen real de la encuesta, ¿no? Es el margen de error obtenido. Otra cosa es el margen de error obtenido. Es un dato que no muchas veces nos dan, a veces están en sus fichas técnicas después de sus resultados y ahí uno puede ver cuál es el verdadero error que han tenido, ¿no? Seguido a esto, vale la pena mencionar que el margen de error no es constante en una encuesta, ¿no? El margen de error no es constante en una encuesta, ¿no? Está asociado, cada indicador, ¿no? Cada indicador genera su propio margen de error. Cada indicador genera su propio margen de error. Entonces, esto es igual medio una falacia, entre comillas, en el sentido de que este no es el error que tienen todos los indicadores, ¿no? Cada indicador, digamos, ¿no? Cada candidato, el apoyo a cada candidato está generando un distinto error, un distinto margen de error en realidad, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Cada indicador genera un distinto margen de error. Algunos indicadores, algunos estimadores, ¿no? Tendrán un mayor error o un menor error, dependiendo de justamente el patrón de respuestas que hayan obtenido en la base de datos, ¿no? Entonces, esto igual es importante tener en cuenta. Otro que aquí ya les había comentado respecto al factor de expansión, en una encuesta una persona puede representar a más personas, ¿no? Y no necesariamente esto está equilibrado, ¿no? En el ejemplo de 100 personas está sacando una muestra de 2, no es que estas dos se presentan 50-50. Dependiendo de la estructura de la encuesta, una persona puede estar representando a más personas que otras, ¿no? Un 98-2, un 60-40, ¿no? Y bueno, finalmente esto que, bueno, no es lo mismo tratar las encuestas como si fueran perfectas, ¿no? El escenario perfecto es cuando todos nos responden, accedemos a todos, ¿no? Que tratarla como una encuesta compleja, donde accedemos por manzanos, con listados, tenemos falta de respuesta, tenemos incidencia, ¿no? Si estuviéramos en un mundo perfecto, se utiliza esta forma, que es la que todas las encuestadoras ponen en sus diseños, en sus fichas técnicas, ¿no? Como si estuviéramos en un mundo perfecto. Legalmente tenemos que utilizar una corrección, ¿no? Que es esta fórmula que introduce este concepto del efecto de diseño, que en estadística significa cuánto nos estamos alejando del mundo perfecto. ¿Cuánto nos estamos alejando del mundo perfecto? Esa corrección amplía el margen de error, ¿no? Jubileo ya en sus cálculos incorpora esta idea, ¿no? Bueno, la iniciativa Tu Voto Cuenta en realidad, perdón, incorpora esta idea en sus encuestas. Mientras las otras encuestadoras en sus fichas técnicas aún mantienen este concepto, está la fórmula como tal, ¿no? Y esta es la fórmula pensando en un mundo ideal, ¿no? Donde tengo un listado de los 7 millones y hago la entrevista y no tengo ningún tipo de incidencia, ¿no? Ya, entonces, ya entrando casi a la parte práctica, voy a reforzar esta idea de que en una encuesta una persona puede representar a más personas. Y para eso les voy a mostrar los factores de expansión, ¿no? Esta idea de a cuántas personas representa una persona en la población de la última encuesta de Tu Voto Cuenta, ¿no? De la primera encuesta que sacaron en septiembre. Uno tendría en el imaginario que en una encuesta una persona representa solamente a la misma cantidad de personas, ¿no? Si tengo una muestra de 100, tengo 2 personas, una 50, otra 50. Uno podría pensar que sucede, pero en la práctica eso no está sucediendo, ¿no? Dependiendo del mecanismo de muestreo, la cantidad de personas a las que representa la muestra varía de dónde se la ha obtenido, por ejemplo, ¿no? Y esta es la distribución en el caso de Tu Voto Cuenta, ¿no? Esta es la distribución en el caso de Tu Voto Cuenta. La mayoría de las personas en la base de datos de Tu Voto Cuenta representan a 130 personas, ¿no? Cada persona, la mayoría de las personas en la base de datos de Tu Voto Cuenta representan a 130 personas. Es decir, que si una persona dice, yo apoyo al candidato A, B o C, ese apoyo se reproduce 130 veces para expandirlo a nivel nacional, ¿no? Para hacer justamente su estimación. Sin embargo, hay estos otros casos. En la misma base de datos hay casi 630 personas, ¿no? 629 personas que representan a 1.100 personas. El voto de la opinión de estas 630 personas, de cada una de ellas se está reproduciendo en 1.166 veces, ¿no? Entonces, tenemos esos casos.
Si vamos a un tema más puntual acá, digamos, ¿no? En este grupo que está en esta cola superior, tenemos 12 casos, 12 personas en esta base de datos, que cada persona representa 3.628 personas. Y en este otro caso tenemos 5 personas que representan a 3.700 personas. Y este es con una base de datos relativamente con una muestra grande, ¿no? Tu voto cuenta tiene 16.000 encuestas. Imagínense con encuestas que tienen una muestra mucho más pequeña, ¿no? ¿Cómo se estará cargando esta información, ¿no? Normalmente estos valores de acá muy altos están asociados a zonas que han sido muy difíciles de acceder, por ejemplo, ¿no? Zonas muy difíciles de acceder donde tratamos de tener información, ¿no? No es lo recomendable que un factor de expansión tenga esta forma, ¿no? Lo normal debería ser que estén asociados cerca de un valor, ¿no? Imaginemos cerca del 130, y no haya mucha dispersión ni a la izquierda ni a la derecha, todo sea muy concentrado. Pero tu voto cuenta, siendo la iniciativa una de las principales que tenemos, sí tiene una dispersión muy fuerte, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? Sí se está cargando con mucha responsabilidad a estas 12 personas. Porque si una de estas 12 personas nos está engañando, nos está diciendo un valor muy distinto al real, eso se está reproduciendo 3.600 veces, ¿no? Sumado a todos los posibles errores que podríamos tener a partir de la encuesta, ¿no? Finalizando esta parte de lo que tenemos ahora, una buena práctica y cómo he podido yo construir este gráfico en particular es que de todas las encuestadoras que tenemos actualmente, la de Tu Voto Cuenta es la única que libera su base de datos, ¿no? Y al liberar la base de datos nosotros podemos hacer muchos ejercicios para tener una idea de qué está sucediendo, por ejemplo, ¿no? Entonces la iniciativa de buenas prácticas acá de Tu Voto Cuenta es justamente que ha permitido abrir su base de datos. Si uno entra a su página web, hay una parte de datos abiertos y uno puede ahí descargarse la base de datos y mirar las preguntas de las 16.000 personas cómo han respondido y hacer sus distintos ejercicios, ¿no? Eso es algo muy bueno de esta encuesta, ¿no? Obviamente tienen sus aspectos que tienen que mejorar, pero ya es un plus y bueno, justamente a partir de eso ellos han publicado una idea de lo que yo les venía dando, es que cada estimador que se da tiene su propio error, tiene su propia banda de confianza, ¿no? Estos márgenes que tienen acá se construyen a partir del margen de error. Y el margen de error no es único, ¿no? Depende justamente para cada indicador, ¿no? Depende de cada uno de los indicadores. Ya, entonces, bueno, creo que no ha habido preguntas hasta esta ronda, o no sé si alguien tiene alguna consulta hasta este punto. Si no, ya pasamos justamente estos tips en la lectura de las encuestas para tener un poco el contexto claro ahí, ¿no? Ya, creo que no. Ya, vámonos a esta parte de los tips de las encuestas. Los tips los vamos a asociar a problemas en general, ¿no? O sea, tenemos que estar conscientes cuáles son los problemas que pueden estar generando para tener una clara idea de estas encuestas, ¿no? Un primer problema es el problema en el contenido, ¿no? ¿Cuán seguros estamos de que están preguntando de la misma forma estas encuestadoras o que están llegando a preguntar con la misma secuencia de preguntas? Acá les pongo el ejemplo de CS Mori de Tu Voto Cuenta para tener una idea de cómo ellos se acercan al informante para encontrar o revelar su voto, ¿no? En el caso de CS Mori, hay dos preguntas introductorias antes de esto. Bueno, antes de esto hay otras preguntas más de caracterización, pero pongo acá las dos anteriores a la pregunta central de qué es por quién votará si fueran las elecciones, ¿no? Si es Mori pregunta, ¿ya tiene totalmente decidido por quién votará en las elecciones? Este es para la segunda encuesta, ¿no? Creo que las últimas dos no son públicas sus cuestionarios, pero este era, por ejemplo, para su segunda encuesta de intención de voto, ¿no? Ya tiene totalmente decidido por quién votará en las elecciones del 3 de mayo para elegir al próximo presidente, esto era cuando la fecha no se había movido. La segunda, usted votará por el candidato del MAS, por el candidato opositor al MAS, blanco, nulo o secreto, no sabe, no responde. Y a partir de eso llegaba la tercera pregunta que decía, bueno, si mañana fueran las elecciones para elegir al próximo presidente de Bolivia, ¿por cuál candidato usted votaría? Esa es la manera en que llega CS Mori. La manera en que llega Tu Voto Cuenta, ¿no? Después de las elecciones, ¿usted considera que los conflictos sociales en el país aumentarán? ¿Serán iguales o disminuirán? ¿Cuál considera que es la principal causa de los conflictos en el país? Y finalmente, bueno, si el próximo domingo fueran las elecciones generales, ¿por quién votaría usted?
Podemos estar de acuerdo en que la tercera pregunta se parecen bastante, ¿no? Están tratando de medir por quién van a votar en las próximas elecciones. Tienen palabras más, palabras menos, pero se introducen esa idea. Sin embargo, la forma en la que llegan a estas preguntas son muy diferentes. En el caso de tu voto cuenta, dan una idea, ¿no? Dan una idea de conflicto antes de llegar a este punto, ¿no? Conflicto, conflicto. En el caso de Si es Mori, dan una idea, ¿no? Ya le presentan a un candidato antes de hacerle la pregunta, o a un frente político en particular. Esto debe tener algún efecto, ¿no? Posiblemente, ¿no? La recomendación en cuanto a esto es que cuando se hace esta pregunta, se trate de simular lo que el votante va a hacer el día de las elecciones, ¿no? Y no es que cuando el votante está llegando le hacen preguntas, ¿no? ¿Crees que harán más conflictos en esta ocasión? ¿Será que vas a votar por alguien del MAS o no? ¿No? Llega de muchas formas, ¿no? Lo ideal es tratar de simular ese espacio, ¿no? Lo más recomendable tal vez sería poner preguntas de caracterización generales, cuál es su edad, su sexo, dónde vive, no sé, y después recién entrar a esta pregunta, ¿no? Para tratar de aislar cualquier posible sesgo que estén introduciendo estas pre-preguntas, ¿no? De alguna forma. Ese es un problema, el problema de contenido. Bueno, Geraldine pregunta si la segunda pregunta está totalmente dirigida. Parecería, daría esa impresión, al menos en su segunda encuesta de sondeo que se realizó justamente creo que en febrero o en marzo, ¿no? Daría esa impresión, ¿no? Habría que ver cómo se han ido preguntando en estas últimas encuestas que ha realizado, ¿no? En sus cuestionarios, ¿no? Pero la advertencia, en mi punto, es que no son las mismas, ni siquiera es el mismo mecanismo para preguntar que usan las encuestas, ¿no? Eso nos da una idea de que capaz que no sean medibles entre ellas, ¿no? Capaz que Si es Mori sí ha mantenido el mismo esquema desde la primera encuesta hasta su cuarta encuesta, entonces podríamos pensar que tiene ese sesgo de alguna forma, ¿no? No tenemos la respuesta, ¿no? Pero parecería que indica eso, ¿no? En el caso de Tu Voto Cuenta, nos habla de conflictos, ¿no? Nos pone una idea de conflictos y con eso el informante empieza a responder. En el caso de Si es Mori, enfatiza un candidato X y a partir de eso nos empieza a pedir nuestro voto, nuestra opción de respuesta, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. El segundo problema es el problema de cobertura, ¿no? Que todas las encuestas, incluida la de Tu Voto Cuenta, tienen este problema. Problema de cobertura en el exterior. Ninguna de las encuestas nos da una idea de cuál es el comportamiento del exterior, de los votantes fuera de Bolivia, ¿no? Ninguna encuesta nos da esta idea, ¿no? Para ser muy rápido en esto, les presento un gráfico donde nos muestra de la elección de octubre, la que finalmente fue anulada, cuál ha sido el comportamiento del voto exterior. ¿Cuál ha sido el comportamiento del voto exterior? Muy rápidamente, desde el más grande, UCS, del 100% de los votos que ha obtenido, UCS, casi el 5% provenía del exterior. Van Bol, del 100% de los votos que ha obtenido, el 5% igual casi provenía del exterior. Los más relevantes acá, los votos válidos. Del 100% de los votos válidos, ¿no? El 3% provenían del exterior, de los votos válidos, ¿no? Entonces, ese voto capaz que es igual determinante, pero lo importante es que las encuestas no nos dan este panorama de qué está pasando en el exterior para tener una idea del consolidado, ¿no? En las anteriores elecciones de octubre de 2019, si no incluíamos, ¿no? Pensando cómo estaba la elección, si no incluíamos la parte del voto exterior, había segunda vuelta. Si incluíamos la parte del voto exterior, no había segunda vuelta, ¿no? Entonces, por la diferencia tan marcada, pensando que esa elección podría haber sido válida o no, digamos, ¿no? Pero eso sucedía. En el exterior parece ser muy importante, ¿no? En el caso del MAS, tenemos del 100% en el anterior, el 4 algo por ciento provenía del exterior, y en el caso del CC, casi del 100%, el 2.4% provenía del exterior, ¿no? Entonces, es importante allí. El primer problema de cobertura es justamente el exterior. En esta idea de las encuestadoras que están haciendo encuestas vía telefónica, ¿no? Hay un problema de cobertura que es el acceso al celular, ¿no? Hay un acceso al celular. Según la encuesta Hogares 2019, para las personas de 17 años o más, ¿no? Tenemos esta tablita, o este gráfico muestra el porcentaje de estas personas que han usado celular los últimos 3 meses, ¿no? Es una idea de acceso básicamente al celular, y nos revela que
el 85%, digamos, ¿no? El 84.5% usa celular o ha usado celular los últimos 3 meses, ¿no? Personas de 17 años o más. Mientras que el 15.4% no utiliza celular, no utiliza celular. Entonces, las encuestas que nos dicen que han hecho encuestas vía telefónica no están expandiendo a toda Bolivia, están expandiendo al 85% de Bolivia, pensando que ese 85% tiene celular. Entonces, ese es otro problema de cobertura que no necesariamente lo vemos cuando nos presentan los datos. Este es justamente el problema del celular, ¿no? Ya, a ver, vámonos a un ejemplo que he preparado para ustedes, justamente en esta idea de los problemas de cobertura, que se los muestro ya nomás. Se los voy a pasar también se los voy a pasar al Zoom, ¿no? Para que lo tengan. Son Excels que tratan justamente de mostrar, de completar estos problemas de cobertura. ¿Ya? Tratan de completar estos problemas de cobertura para entender cuál va a ser la situación, digamos, para tener una idea del panorama o del dato consolidado como tal. ¿Ya? Es un ejercicio basado en algunos supuestos, ¿no? Y el Excel en realidad tiene 3 colores que los pongo ahí. Los rojitos son cosas que yo he programado para que esto funcione. Los amarillos son supuestos que ustedes, si ven conveniente, pueden modificar para ver cuál podría ser el escenario. Y los verdes son valores actualizables, ¿no? Que se pueden actualizar. Tengo 3 pestañitas. Bueno, tengo la de tu voto cuenta, que es esta primera. Estos son los resultados de su última encuesta, ¿no? Sobre los votos válidos. Acá la idea de la tabla es tratar de completar la falta de cobertura que estas tienen, ¿no? En el caso de tu voto cuenta, solamente considera Bolivia, no considera a los votantes fuera de Bolivia. Que si seguimos el patrón de comportamiento de la elección anulada de octubre, esto sería 96.72 para Bolivia y 3.28 para el exterior. 3.28 para el exterior. Según los datos de la encuesta de tu voto cuenta sobre votos válidos en Bolivia, este era el resultado, y la diferencia entre el primero y el segundo era de 14.10 puntos. No hay segunda vuelta, ¿no? Si incorporamos el dato del exterior, ¿no? De estos 3.28% de personas que han votado en el exterior en la anterior elección, este es el comportamiento de la anterior elección de ese 3.28%. Este es el comportamiento, ¿no? El 50% de ese 3.28 ha votado por el MAS, ¿no? Aquí he tratado de hacer alguna similitud, digamos, para el partido más que todo. 50 ha votado por el MAS, 27 ha votado por CC, por el partido donde estaba antes Óscar Ortiz ha votado 1.68, que lo he puesto ahí a Camacho, que igual esto es discutible, uno lo puede modificar. Para Chi, que también estaba en las anteriores elecciones, ha votado el 8.19%, y bueno, los otros candidatos que no estaban, ¿no? He tratado de rescatar lo más que se ha podido de eso, y tenemos ahí ese comportamiento. Entonces, a partir de esta idea, tenemos un consolidado, ¿no? Que sería la unión justamente de estos dos valores, ¿no? De la estimación de la encuesta y un supuesto basado en un patrón similar en las anteriores elecciones. Notemos acá que la diferencia entre el primero y el segundo se expande de 14.10 a 14.42, ¿no? Ese es un poco el efecto del exterior. Si asumimos que en estas elecciones el patrón del exterior va a ser muy similar a esto, ¿no? Acá les pongo también una cajita donde van a tener una idea del margen de error asociado a este valor, ¿no? Este 14.42 se mueve entre 11.11 y 17.73, ¿no? Se mueve dentro de esos valores. Bueno, ahí tal vez faltan los datos del área rural también. Bueno, María Delgado nos pregunta, ¿la falta de datos del área rural también pueden considerar un problema de cobertura? En general sí, ¿no? En general sí pueden ser un problema de cobertura, pero ahí podemos, en teoría, si uno lee las fichas técnicas, las últimas encuestas todos dicen que tienen una cobertura nacional urbano-rural, ¿no? Si creemos en eso, entonces pensaríamos que el área rural está cubierta, ¿no? Pensaríamos que el área rural está cubierta. Tal vez para la de Cías Mori que hace uso telefónico, ahí es un poco el problema, porque capaz que la mayor presencia de los que no tienen celular estén en el área rural, y a eso voy en la segunda pestañita en un momento más. Maika Tudela dice, bueno, entre los votantes del exterior, ¿qué porcentaje tienen los votantes de Argentina? No tengo el dato exacto, pero Argentina y Brasil fácilmente son, ¿no? Entre los dos suma más del 50% del voto del exterior.
No tengo el dato exacto, es algo que se puede calcular rápidamente, pero no tengo ahorita el dato, ¿no? Tal vez si nos da más tiempo hacia adelante, les puedo pasar ese dato también por el Zoom, ¿ya? Entonces, esta primera idea trata de corregir ese problema de cobertura, ¿no? Este primer problema trata de corregir ese problema de cobertura. Pensando en tu voto cuenta, ¿no? Cuando salga la información a la 1 y 10, uno puede ya cambiar los valores acá y tener unidad del consolidado con el efecto del exterior. Vamos al caso de si es Mori, que es interesante porque si es Mori no utiliza, no hace encuestas cara a cara, sino hace por celular. El problema del celular, ¿cuál es? ¿No? Que no todos tienen acceso celular en Bolivia. Como les había mostrado en el grafiquito, el 84% de las personas en Bolivia tienen celular y el 15% no tiene celular. Lo que hace que nosotros tengamos que dividir al 100% de Bolivia en 3 pedazos, ¿no? Este 100% está conformado por los que votan en el exterior, los que votan en Bolivia, este 96-72, de este 96-72, el 81.73% corresponde a los que tienen celular y el 14.99% corresponden a los que no tienen celular. Ahí tenemos los 3 pedazos, con celular en Bolivia, sin celular en Bolivia y el exterior. Esos 3 componentes finalmente hacen la idea del voto consolidado. Acá nuevamente los verdes son información de la encuesta. Esta de Cies Mori ya no tenía la candidata Áñez, ¿no? Y estaban sobre todo, esto es sobre los votos válidos. Acá los tenemos estos valores. Esta es la distribución de este 84.5, pensando que esa es la cobertura de este estudio. Para completar el consolidado necesitamos cómo votarán las personas que no tienen celular. ¿Cómo votarán las personas que no tienen celular? Ahora, ahí, gracias a la base de datos de tu voto cuenta, ellos tienen una pregunta donde dicen, ¿usted usa WhatsApp? Y las preguntas es, no uso WhatsApp, no uso WhatsApp o no tengo celular. Entonces, sobre esa base de datos, yo puedo tratar de estimar cuál es el comportamiento de las personas que no tienen celular. Es la única fuente de información para tratar de completar esto y tener una idea de consolidado, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de esto. Ahora, mirando ese dato de los que no tienen celular, utilizando la base de datos de tu voto cuenta, esta es la distribución de votos para estos candidatos, ¿no? Sin considerar a la candidata Áñez, ¿no? 75 Arce, 9 Mesa, 9 Camacho, Chi 1, Quiroga 2, ¿no? Esta es la distribución. Este es un supuesto también, pero el respaldo de esto es justamente que provienen de la base de datos de tu voto cuenta, que es la única aproximación que tenemos a esta idea. Después tenemos la idea del exterior, ¿no? Que se mantiene el mismo concepto que les había mostrado antes, ¿no? La distribución, pensando en que se va a comportar muy parecido a lo que pasó en el 2019. Entonces, a partir de estos 3 componentes puedo tener un consolidado, ¿no? Arce no es 41, es 46, Mesa no es 33, es 29. Camacho 17, 15, ¿no? Es un consolidado tratando de cubrir la falta de cobertura, ¿no? Tratando de cubrir la falta de cobertura. Veamos qué pasa con la diferencia, ¿no? Entre el primero y el segundo. Según la encuesta de Cies Mori decía, según la encuesta de Cies Mori, la última decía, hay segunda vuelta, ¿no? Porque la diferencia entre el primero y el segundo es 7.7. Si incorporamos estos otros componentes que tratan de corregir sus problemas de cobertura, en realidad la diferencia entre el primero y el segundo se vuelve mucho más grande, es de 16.93, y en este escenario no hay segunda vuelta, ¿no? Y esto no es un tema menor porque nos está contradiciendo de alguna manera lo que ha dicho la encuestadora a partir de sus resultados, pero corrigiendo con algunos supuestos, ¿no? que están basados justamente en el comportamiento anterior o en el comportamiento utilizando otra encuesta, ¿no? Tal vez ahí la discusión puede ser de que estos supuestos no son temporalmente correctos, ¿no? Pero es la información que existe, ¿no? Ahora, si asumimos que este es el valor que va a existir, este es el límite o este es el margen, este es el límite inferior o superior, digamos. Estas son las bandas de confianza de este 16. Se va a mover entre 14 y 19. No está el 10 contenido acá, entonces estadísticamente podríamos decir que según la encuesta de Cies Mori y haciendo estas correcciones por cobertura, y no va a haber segunda vuelta, ¿no? Esa es un poco la idea de este ejercicio. Ahora ustedes, en base a los datos que puedan sacar nuevamente las encuestadoras, podrían recalibrar esto, tal vez modificar algunos ajustes en estos supuestos y tener una idea, ¿no? De esto. Ya para cerrar esta parte, la de Ipsos también está acá. La de Ipsos la he complementado recién, así que creo que no está en el enlace que les han compartido de este del Excel.
Pero la idea es muy similar, digamos, ¿no? La de Ipsos hay que escalarlo a valores válidos y sobre los valores válidos hay que hacer el consolidado, ¿no? De la misma manera que la de Ipsos de ayer. Y en el caso de Ipsos nos dicen que el reporte dice que hay segunda vuelta. Haciendo el consolidado, igual hay segunda vuelta, al parecer. Pero el límite, ¿no? La banda de confianza nos dice que este valor de diferencia se mueve entre el 4.79 y el 11.41. Entonces, hay posibilidad de segunda vuelta como no hay posibilidad de segunda vuelta, por el nivel de error que está generando esta encuesta. Eso como comentario para que ustedes igual lo vayan viendo. Y ya les han pasado acá también el valor de... Ahí, bueno, Geraldine nos ha ayudado con el valor del exterior, ¿no? Representa el 4.7, de ese porcentaje se concentra en un 90% en Argentina, España y Brasil, ¿no? Y Chile. Sí, tal vez esa del 4.7%, concuerdo que sí representan, pero los inscritos en el padrón, los inscritos en el padrón. En el anterior caso, por ejemplo, en el anterior caso, este valor que les estoy mostrando es el porcentaje de votos válidos, ¿no? Que es finalmente con el cual se calculan estos porcentajes, ¿no? Se anulan a los blancos y los nulos, y este es el porcentaje de los votos válidos como tal. Solo como comentarios. Ya, gracias. Ya volviendo a la presentación, para terminar, estamos con unos 7 minutos antes de pasar a algunas preguntas. Información electoral adicional. Información electoral adicional. Esto es en realidad una colección de muchas iniciativas que están ahí disponibles, ¿no? Aparte de la nuestra, hay muchas iniciativas disponibles para esto. Está la página del órgano electoral, que tiene justamente un apartado para estas elecciones, donde hay mucha información del proceso electoral. El Atlas Electoral, que es otra fuente de información interesante. A ver, voy a abrir alguna de estas para que vayamos viendo. El Atlas Electoral es una herramienta interesante, porque nos da una idea del comportamiento histórico en las diferentes elecciones generales, departamentales, elecciones municipales, judiciales, los referéndums, ¿no? Nos da un acercamiento justamente a esto. Estas dos portales, Geografía Electoral y Portal de Geografía y Logística Electoral, son páginas también del órgano electoral que nos dan acceso a información geográfica, ¿no? Dónde están ubicados los asientos electorales, los recintos, tenemos mapas, documentos, ¿no? Es otra fuente de información muy interesante para empezar a mirar esto. Después tenemos iniciativas ciudadanas, ¿no? ¿Quién piensa como tú? Es una iniciativa de Candidatex, ¿no? Candidatex, donde tenemos algunos aplicativos para saber a qué candidato te pareces más, ¿no? Es una iniciativa también interesante. Este simulador de la asamblea, que también es muy relevante, porque lo que nos va a dar es, es cierto, lleva un poco de tiempo armarla, pero es muy interesante la herramienta porque nos va a dar una idea de la composición de ambas cámaras, ¿no? Tanto de la de diputados como la de senadores, justamente nosotros poniendo una idea de cómo se comportará el voto, ¿no? Una vez que salgan las encuestas, por ejemplo, de Tu Voto Cuenta o la de Ipsos, uno puede aquí empezar a mover los valores para empezar a decir, bueno, Chuquisaca está votando así según esta encuesta, bueno, está controlado para que cada uno vote 100, y a partir de eso nos da una idea de cómo se va a conformar el Senado, ¿no? Hay que llenar todos estos campos. Ponemos continuar y nos van a dar una idea de la conformación de ambas cámaras, ¿no? Bueno, principalmente de la Cámara de Senadores en esta parte, porque la Cámara uninominal está más vinculada justamente a su propio espacio dentro de la boleta, ¿no? Pero esta es una herramienta interesante, ¿no? También que vale la pena mirarla. Es una iniciativa bastante interesante que justamente nos da una herramienta para mirar estos datos a estos niveles, ¿no? Tal vez ahí los resultados de Tu Voto Cuenta son más precisos a estos niveles departamentales. Las otras encuestas que tienen una muestra muy pequeña, es muy poco probable que esos valores sean muy cercanos porque tienen demasiado error por tener muestras muy pequeñas, ¿no? Pero tal vez con la de Tu Voto Cuenta esto puede estar bien calibrado, ¿no? Eso como otra iniciativa interesante acá. Después tenemos estos dos comparadores. El comparador de programas electorales en texto, que es una iniciativa de la Sociedad Científica de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, que es una iniciativa igual bastante interesante donde el usuario puede elegir su candidato, digamos, ¿no? FPV con Libre 21, elegir el tema salud, y bueno, empezar a comparar, ¿no? Leer ambos programas, mirar qué es lo que tienen y a partir de eso un poco comentarlos, tomar una decisión, ¿no? El objetivo de estas herramientas es empezar a discernir, empezar un poco a evaluar, a razonar y tal vez empezar a decidir cuál va a ser nuestro voto, ¿no? Esta es una opción.
El comparador de programas electorales visual, ¿no? Este es algo que hemos trabajado desde Fundación ARU con la iniciativa en democracia, en apoyo también con la Sociedad Científica de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, y hemos utilizado su comparador de texto para armar un comparador visual, ¿no? De tal manera que uno... sí, se ve la pantalla, perdón, creo que no me están siguiendo. Me dicen que no se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve? Ah, ya, gracias, Maika Tudela. Se ve. Ya, gracias, sí, perdón. Entonces, este comparador de programas utiliza la información de la Sociedad Científica de la UCB para hacerlo más visual, ¿no? Entonces, uno elige los candidatos, elige también la temática, y uno puede ver los términos por programa, ¿no? De esto hablan, digamos, cada uno, en mayor intensidad, menor intensidad. Podemos ver los términos más relevantes en cada uno de los programas. El MAS habla de educación, desarrollo, país, acceso. CC habla de educación digital, calidad, programas, ¿no? Podemos ver los términos comunes en ambos programas, ¿no? Ambos programas utilizan estas palabras, ¿no? Educación, calidad, laboral, programas, jóvenes, ¿no? Con mayor intensidad. Y podemos analizar quién dice más respecto a esos temas, ¿no? Los términos más relevantes en los comunes, digamos, ¿no? Hablan ambos de educación, tal vez CC habla un poco más que más, pero después ahí está una comparación, ¿no? En términos de desarrollo, el MAS utiliza más palabras que desarrollo en el caso del CC, ¿no? Y ahí uno podría mirar, bueno, ¿qué dirán acerca de género, digamos, ¿no? En género, mujeres, ¿no? Ahí está. Violencia, política, cuidado, ¿no? Es una herramienta interesante que justamente igual la vamos a mostrar en el lanzamiento de la página web a las 10 para que vayan viendo la utilidad de este comparador visual. Nos da una idea justamente de que, si bien es cierto, hay programas de gobierno, muchos programas tienen bastantes coincidencias, ¿no? En los diferentes temas que abordan. Tenemos la fragmentación electoral y los recintos sensibles, que esto lo dejo en pausa porque son herramientas que estamos preparando para posteriores talleres, para un poco, en base a los resultados de las elecciones, tengamos una idea de cuán fragmentados están los recintos, las circunscripciones, los municipios, los departamentos, los países, ¿no? Hay diferentes indicadores de fragmentación ahí. Y esta idea de recintos sensibles también, ¿no? Un poco del análisis de las anomalías que han existido en las anteriores elecciones para tratar de identificar cuáles son este tipo de recintos, ¿no? Tenemos algunos avances, pero vamos a presentarlo con más detenimiento en los próximos talleres que armemos, ¿no? Bueno, ya para terminar, otras herramientas que pueden ser útiles. Google Trends es una herramienta, estas herramientas en realidad son dirigidas a tratar de medir el pulso electoral, ¿no? Hay varios estudios interesantes en otros países donde mencionaban que donde se podía revelar el patrón del voto a pocos días de las elecciones, sin necesidad de hacer una encuesta, sino a partir de cómo la gente está buscando en Internet a los candidatos, ¿no? Y esa es una herramienta que Google Trends permite, ¿no? Google Trends es una herramienta de Google que nos da una idea de búsqueda de la gente en los navegadores, ¿no? Uno puede poner acá palabras clave, voy a poner a los 3 candidatos principales, revisarse. Uno puede elegir el país, ¿no? En este caso voy a poner acá voy a poner, en este caso voy a poner a Bolivia, aquí está. La voy a comparar con Carlos Mesa. Y la voy a poner finalmente a Fernando Camacho, ¿no? Fernando Camacho. Voy a ponerlo los últimos 30 días. Y esto es lo que la gente está haciendo en redes, digamos, cómo está buscando, ¿no? Por alguna razón, bueno, el último día ha habido mucho movimiento respecto a Carlos Mesa, Luis Arce y Fernando, bueno, Luis Arce y Carlos Mesa, ¿no? Seguramente por las noticias que han existido. Entonces, nos da una idea de qué es lo que la gente está haciendo, ¿no? Empieza a marcar en sus teclados y esas búsquedas justamente se vuelven estadísticas que las podemos visualizar acá, ¿no? Ahí tenemos una idea del comportamiento departamental y todo esto, ¿no? Después tenemos estas dos herramientas que voy a posicionarme también tal vez acá en la de Social Searcher. Son herramientas abiertas, ¿no? Donde uno puede poner alguna palabra clave, en este caso voy a poner Bolivia. Nos dan una idea, recopilan mucha información de las redes, ¿no? Instagram, Twitter, y a partir de eso nos tratan de dar algún tipo de análisis de sentimiento, algún análisis nos recolectan tal vez los principales mensajes que están mirando
o se está generando a partir de la discusión en las redes. A ver, esperemos un poco para mirar esta. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces, acá nos dicen, por ejemplo, nos dan algunas capturas, ¿no? De algunos tweets, algunos Instagrams, y si nosotros vemos acá en algunos detalles estadísticos, tenemos una idea de la búsqueda, ¿no? Esto tiene una cobertura por el momento así general, digamos, no está acotada a ningún país, y si se dan cuenta, sí ha existido mucho movimiento acerca de Bolivia en los últimos días, ¿no? Posiblemente por la cercanía de las elecciones, mucha gente está interesada en esto, y si vemos los sentimientos, ¿no? A partir del término Bolivia, se está generando, ¿no? 16% del total términos positivos, 9% del total negativos, 75% son comentarios neutrales, ¿no? Ahora, si uno pone ahí el nombre de un candidato, entonces capaz que tenga una idea de cuál es la sensación que está generando ese candidato a nivel mundial, digamos, ¿no? O de los países en los que se tiene esta información. Sentiment Beast lo voy a dejar ahí porque es una herramienta muy parecida a la Social Search, pero está orientada exclusivamente en Twitter, ¿no? Igual nos da una idea de sentimientos y algunas otras estadísticas. Eso pensando un poco en el tiempo y para darles espacio también a ustedes a las preguntas que puedan tener. Simplemente cesar con la descripción del equipo de trabajo, ¿no? Esta iniciativa en realidad tiene un equipo multidisciplinario por detrás. Existen comunicadores, cientistas políticos, economistas, yo que soy estadístico. Es un equipo multidisciplinario. Agradecer ahí, bueno, Natalia Pérez, Lucila Aguilar, Alejandra Portocarrero, Estefanín Pérez, Sergio Carvalho, Efraín Candia, Martín Tito, Tommy Tapia y bueno, quien les habla, Álvaro Chino, ¿no? Es un equipo multidisciplinario que está justamente impulsando esta iniciativa, que justamente el lanzamiento va a ser a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias y ahí abrir tal vez la ronda de preguntas, o no sé, igual, y Natalia, si tienes algún comentario particular. Gracias, Álvaro, por tu exposición. Ahora tenemos un par de minutitos, unos 10 minutos para hacer una ronda de preguntas, así que por favor siéntanse libres de prender el micrófono y así interactuamos. La idea es que sea un poco de ida y de vuelta y despejar todas las dudas, así que por favor, adelante. Hay una pregunta de Gerardo Bustillos, no sé si la quiere hacer o prefiere que yo la lea. Adelante, yo le abro el micrófono. Ahí está. Ya está con el micrófono prendido. Adelante, por favor. Sí, buenos días a todos. Quería consultar, la mayoría de las encuestas nos ponen que hay un X grado o X porcentaje de confiabilidad y dan unos rangos entre más o menos puntos de error. Exactamente, ¿qué quiere decir eso? Ya, gracias por la pregunta, Gerardo. A ver, para contestar eso voy a irme un poquito al ejemplo del Excel para mostrarles esto. El nivel de confiabilidad está asociado a una idea de, si quieren, de cuán preciso puede ser el dato que nos están dando. Ahora, ese nivel de confiabilidad se lo lee necesariamente siempre con el margen de error que nos dan, ¿no? Unas encuestas nos dicen nuestro margen de error ha sido a ver, aquí mejor me voy a ir al ejemplo de voto cuenta, ¿no? Que es este, ¿no? Esta idea de confiabilidad, ¿no? Desde el 95% de confianza, se utiliza para construir esta banda de confianza en realidad, ¿no? Y esta banda de confianza se construye con el margen de error y el nivel de confiabilidad. Cuando nos dicen 95% es más un término que se utiliza, es muy estándar para las ciencias sociales, ¿no? 95% de confiabilidad. A partir de ese valor se generan estas bandas de acá, sumado al error de la encuesta. En este caso, digamos, con un 95% de confiabilidad, podemos asegurar que el candidato Luis Arce para esta encuesta, el verdadero valor de apoyo de la gente se encuentra entre 28 y 30.4, ¿no? Eso nos da la posibilidad de la confiabilidad, ¿no? Muchas veces no está ese valor, no nos dan esta banda de confianza y el 95% suena un poco suelto en algunos casos, ¿no? Ahí en realidad es información posterior un poco para tener idea de estas bandas de confianza, ¿no? Este 95 está para todos, pero cada uno de estos valores tiene su propio margen de error, ¿no? Su propio margen de error, ¿no? Si todos tuvieran el mismo margen de error,
el tamaño de este rectángulo debería ser igual para todos, porque se alejan de la misma forma. Entonces, cada uno tiene un distinto margen de error, pero un mismo nivel de confianza. Lo que en el fondo igual nos quiere decir el nivel de confianza es cuánto nos estamos alejando del verdadero valor, ¿no? En este caso, esta banda azul que está en este ejemplo, ha sido construido con el nivel de confianza y el error que tiene esta encuestadora, por ejemplo, ¿no? Pues nos dice, bueno, si bien es cierto, yo te doy un valor, posiblemente ese valor se aleje más o menos hacia la izquierda o hacia la derecha en alguna cantidad determinada, ¿no? Eso principalmente. No sé si Gerardo respondió a tu pregunta, pero sí, esa es un poco la idea, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. ¿Alguien más que quisiera hablar, consultar o comentar tal vez algo? Sí, buen día, gracias. Mi nombre es Malkia Tudela. Yo quiero consultar sobre esta opción, ¿no? De no sabe, no responde, que ha dado lugar a hablar de los indecisos y demás, pero en una de las encuestas había incluso esta otra opción, ¿no? No quiere decirlo o algo así, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta opción? Ya, ahí vuelvo un poco a la frase de la no información es información también, ¿no? Si bien es cierto, no nos están revelando su posición en la encuesta. Hay que tomar otro grupo que son los que no han respondido la encuesta formalmente, pero si nos concentramos en los que han decidido no revelar su información, ya sea porque realmente no la tienen o porque la tienen, valdría la pena ahí mirar cuán aleatorio es esto, digamos, ¿no? En un escenario común podríamos decir, bueno, estos se van a repartir de la misma manera que se están repartiendo los que han revelado la información. Entonces, en ese caso no va a cambiar demasiado, ¿no? Ahora, el comportamiento de esto puede estar asociado mucho, ¿no? A la confianza que han tenido con el encuestador en el momento que han hecho la encuesta, ¿no? Puede funcionar fácilmente desde ese enfoque. Puede estar relacionado un poco a alguna presión, digamos, alrededor de ellos, pero sí marca, ¿no? Sí marca la información. Ahora, ahí, por ejemplo, con la base de datos de tu voto cuenta, uno podría, y estamos trabajando en eso, en una investigación que queremos realizar desde ARU, estamos tratando de ver cuál es el comportamiento de estos indecisos, si realmente son indecisos, ¿no? En qué zonas están. Uno puede ver, digamos, si un indeciso en la base de datos de tu voto cuenta pertenece a un conglomerado donde todos han votado por un determinado partido, entonces es muy probable que esa persona también vote por ese partido. Entonces uno puede tratar de encontrar cuáles son los determinantes de que una persona haya declarado no decir haya decidido no declarar su posición política. Entonces, ahí, por ejemplo, vale la pena tratar de entender cuál es la distribución geográfica, la distribución etaria, si son hombres, mujeres, cuál es su percepción respecto a los conflictos que en algunas encuestas preguntan, para entender dónde están concentrados, porque finalmente es un grupo grande, que si pensamos que no están revelando esa información por algún tema muy sistemático, digamos, puede cambiar una elección, ¿no? Y si no están revelando porque realmente son indecisos, es muy probable que si realmente todos ellos son indecisos, es muy probable que el patrón de respuesta no cambie demasiado, ¿no? Eso. Gracias. Una consulta más, por favor. ¿Es correcto incluir como indecisos a los que van a votar blanco y nulo? Bueno, en realidad no es correcto ahora, pero en la práctica, ¿no? En la práctica, cuando uno calcula los votos, ¿no? Por ejemplo, para los ejemplos en Excel que les pongo, no están ni los blancos, ni los nulos, ni los indecisos de estas encuestas, justamente porque así se obtienen los votos válidos, ¿no? El supuesto ahí es que tanto los indecisos como los votos válidos van a mantener el patrón inicial de respuesta, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí estaban los indecisos también, que en el caso de Ipsos es más o menos el 20%. Cuando yo le escalo a los votos válidos sin incluir los blancos, los nulos y los indecisos, es asumir que el patrón de respuesta se va a mantener, ¿no? Cosa que es un supuesto, finalmente, ¿no? No sabemos si eso es cierto, ¿no? Es correcto, es discutible, pero es lo que normalmente se hace para obtener los votos válidos, ¿no? Tenemos que sacar a todos los que no tenemos información para obtener este valor y finalmente sobre los votos válidos es donde se marca, es donde se calcula justamente la diferencia entre el primero y el segundo, ¿no? Así que es inevitable en estos casos, ¿no? Álvaro, por favor, 2 consultas. Buenos días a todos.
La primera consulta, Álvaro, ¿qué tan cierta es esta afirmación de que a más grande la muestra, es más confiable mi encuesta? ¿Es esto cierto o es relativo? Esa es mi primera consulta. Y mi segunda consulta, ¿cómo debemos nosotros interpretar si dos encuestas diferentes, tres encuestas diferentes, por ejemplo, si es Mori y Ipsos, muestran datos diferentes, colocan, por ejemplo, a un candidato en tercer lugar y otra encuestadora coloca al candidato en cuarto lugar, pero ambas aseguran tener el mismo margen de error, un margen de error muy parecido? Entonces, ¿cómo se interpreta esa diferencia? Ya, gracias María por tu pregunta. Ahora, ¿el tamaño de muestra importa? Sí importa, ¿no? Porque acá en el ejemplo que les ponía en la presentación, ¿no? Cuando aumentamos el tamaño de muestra, ¿no? A 15,000 votantes en este ejercicio, el grado de precisión de estas encuestas es mejor, se acercan cada vez más al valor real, ¿no? Se acercan cada vez al valor real. Ahora, ¿es la única manera de mejorar las encuestas? No. Digamos, una forma de mejorar una encuesta siempre es aumentamos el tamaño de muestra, pero no es la única forma. Otra forma sería mejorar los procesos de estratificación, por ejemplo, ¿no? Es más fácil ir a los lugares donde están indecisos y a los otros mandar más muestra ahí, mandar menos muestra a los lugares donde posiblemente ya hay un patrón de comportamiento definido, y con eso fácilmente podríamos obtener resultados mucho más precisos de los que se muestran. Cosa que ninguna encuestadora hace, ¿no? Ninguna encuestadora utiliza la información histórica electoral para aproximar sus encuestas, ¿no? Son bastante ahí limitadas en cuanto a este proceso, ¿no? Entonces, se puede mejorar la precisión, tal vez mejorando estos procesos de estratificación incluso, y haciendo algunos detalles, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Tu Voto Cuenta, en todos los conglomerados, todos los manzanos, todas las comunidades que va, calculan el mismo tamaño de muestra ahí adentro, ¿no? 12 dentro de cada manzano, 12 dentro de cada comunidad, ¿no? Entonces, si nosotros moviéramos incluso esos valores, también podemos mejorar la precisión, o sea, estadísticamente hablando, ¿no? Eso es un tema que sí, o sea, sí la muestra mejora la precisión, pero no es la única herramienta, ¿no? No es la única herramienta para esto. Ahora, yendo a la segunda pregunta, si varias encuestas, tal vez incluso mirando esto, este ejercicio, tengo dos encuestadoras, que una encuestadora, por ejemplo, dice que hay segunda vuelta y otra encuestadora dice que no hay segunda vuelta. Y ambas encuestadoras, en mi simulación, han hecho exactamente el mismo proceso, han hecho la misma realización, pero ambas tienen resultados diferentes. Y eso justamente se debe un poco a este concepto del error estadístico, digamos, ¿no? No siempre me garantiza tener un dato exacto, pero sí me da un dato aproximado, ¿no? En algunos casos, como en el caso nuestro ahora, como hay una polarización tan fuerte, nos estamos moviendo alrededor del 10% en la diferencia del primero y el segundo. Entonces eso hace que las encuestas no siempre lleguen a un valor real, ¿no? Y ahí hay que mirar justamente los intervalos de confianza que les pongo en el Excel. Bueno, que en la mayoría de los casos nos dice, bueno, acá no sabemos qué va a pasar. O hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta, ¿no? Y en los otros casos, por lo menos de las primeras encuestas de CS Mori y de Tu Voto Cuenta, nos decían que no había segunda vuelta. Pero por lo menos la de Ipsos nos dice que ya hay segunda vuelta y estadísticamente parece que sí es cierto, ¿no? Haciendo todas las correcciones. En general, uno podría pensar que las encuestadoras tienen el mismo tamaño de muestra, haciendo tal vez casi el mismo procedimiento, que tenga resultados distintos, es raro, digamos, no debería pasar. Algo deben estar haciendo diferente, ¿no? Posiblemente una utilice un mecanismo diferente para acercarse a la población y otra utilice otro, ¿no? En el caso de CS Mori, hace llamadas telefónicas. En el caso de Ipsos, lo que dijo es que hacen encuestas en el terreno. Ambas encuestas son diferentes en el mecanismo que entran. Normalmente en las encuestas telefónicas tienes que hacer a veces hasta 5 intentos para lograr una respuesta. Y eso te varía, digamos, los que no te están respondiendo posiblemente tengan otro patrón de respuesta asociado, ¿no? Y en el caso de las encuestas cara a cara, igual tienen sus problemas de rechazo, de movimiento, de acceso, ¿no? Y todo eso. Eso. Hola Álvaro, buen día. Una consulta. Normalmente el tamaño de la muestra y la cantidad de la muestra que se va a tomar depende también mucho de los costos. Es muy costoso hacer encuestas en el desplazamiento de personas, padronadoras, en fin. ¿Qué forma se puede utilizar para disminuir esos costos y tener una encuesta de calidad que te dé más o menos un porcentaje razonable un aproximado de
de resultado que se está buscando. Ya, sí, yo creo que es un parámetro bueno. Es una encuesta, siempre son caras, ¿no? Y las encuestas electorales igual tienen su grado de complejidad. Las maneras, hay que ver maneras, por ejemplo, de buscar esto. En el caso de Tu Voto Cuenta, creo que la forma en la que ellos han tratado de minimizar sus costos es buscando convenios interinstitucionales con las diferentes universidades, y ahí aprovechar un poco la movilización que tienen estas para lograr equipos grandes que hagan el trabajo relativamente en un tiempo corto, y posiblemente lo hagan un poco más barato por esta idea de pertenencia a estas instituciones, ¿no? Esa es una buena iniciativa, ¿no? Ahora, para las encuestas electorales es muy complicado, ¿no? Para otro tipo de encuestas capaz que es mucho más sencillo, ¿no? Nosotros en una experiencia en Aro hemos hecho censos locales a muy bajo costo. Nos hemos hablado con los alcaldes de los municipios, hemos hecho convenio con los colegios, y como una actividad de los cursos de quinto y sexto de secundaria, ellos eran encuestadores a los cuales les dábamos básicamente un estipendio, y con eso ellos nos ayudaban a recolectar la información que finalmente el municipio le iba a utilizar, ¿no? Así nosotros no teníamos costos operativos tan grandes y el mayor beneficiado era el municipio, por ejemplo, ¿no? En las encuestas electorales es muy complicado porque necesariamente o tienes un equipo muy grande que puede movilizar a mucha gente a un bajo costo, y eso parte un poco de la motivación institucional, o si no, finalmente contratas, ¿no? Contratas a los encuestadores, y eso, y hay un tema muy fuerte en temas de desplazamiento, ¿no? Te puede costar mucho, ¿no? Llegar a lugares, a comunidades en Beni, en Pando, te puede costar 10 veces más que llegar a una persona en otra comunidad, por ejemplo, ¿no? Tienes que tomar barcos, tienes que caminar muchas horas para recabar la encuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí depende del contexto en el que estemos, y tal vez de las estrategias que vayamos a tomar, ¿no? Les agradecemos mucho por su participación. Hemos habilitado un número de teléfono en el chat. Les dicto, es 705-89456. Ustedes pueden ahorita mismo escribirnos las preguntas, las dudas que tengan, y nosotros se las vamos a responder con Álvaro, ya de forma más personalizada, y pueden hacer todas las preguntas que quieran, todas las dudas. Es más, lo pueden hacer ahora mismo. Nosotros vamos a tratar de responder toditas hasta la 1, que creo que es 1:30, que presentan las encuestas de Tu Voto Cuenta. Los invitamos a seguir el enlace que también está en el chat. Igual está en nuestra página de Facebook, que se llama En Democracia. Los invitamos a seguir. El lanzamiento va a ser bien cortito, van a ser unos 20 minutitos donde expliquemos la iniciativa, qué es lo que nos ha motivado a hacer esto y qué herramientas tenemos, ¿no? Y vamos a presentar la página web. Va a ser bien breve, así que los invitamos, y de nuevo los animo, por favor, a este número 705-89456 nos manden sus preguntas. Pueden ser escritas, pueden ser en audio. Nosotros les vamos a responder así de forma lo más inmediata posible y lo más amplia. Les agradecemos mucho por su presencia, por su participación, y de verdad esperamos que les haya servido, y esperamos verlos. Vamos a tener un próximo taller con temas postelectorales, como ustedes han podido ver, así que los invitamos a participar. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos.